todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy me acompaña y estoy muy contenta por ello nuestra aliada desde Buenos Aires, Karina Mariani. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Margot, ¿cómo va? Muy bien, estamos muy bien. Hoy no vamos a hablar de Argentina, sino de Colombia. Y es que existe una preocupación que se dio a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su embajada de un posible plan de fuga de Otoniel, quien está en un proceso de extradición a los Estados Unidos. Otoniel es el líder del Cártel del Golfo y está siendo requerido por delitos que tienen que ver con narcotráfico y terrorismo aquí en los Estados Unidos. Interesante saber cómo se ha venido desarrollando el caso y cómo se han venido presentando desde el punto de vista mediático una serie de tesis que muchas veces buscan confundir qué es lo que está detrás del caso de Darío Antonio Usuaga, alias Otoniel, como les digo, el jefe del Cartel del Golfo. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, quiero pedirles que por favor se activen el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todas, pero todas sus opiniones, mensajes, siempre nos tomamos el tiempo para leerlo y en particular para contestar, para saber cuál es el pulso de este programa con ustedes, la audiencia. También quiero agradecerle a toda la gente que nos acompaña desde las diversas plataformas y en particular desde nuestro superchat. Muchísimas gracias a nuestras llaves, a nuestros moderadores que forman parte de este equipo que se une para llevarle a ustedes lo mejor de la información. Karina, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Sí, cómo no. Se trata del coronel Jaime Ariza. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y buenas tardes, Eybor. Karina, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Coronel, cuéntenos qué es la percepción que existe, porque desde los Estados Unidos se está planteando una gran preocupación y de hecho en la ciudad de Nueva York que se manejan informaciones de todo tipo. Se dice que el Departamento de Justicia podría estar preocupado por algunas acciones de la extradición de Otoniel que podrían poner en peligro que este hombre llegue a enfrentar la justicia en los Estados Unidos. Pues la decisión de extradición de Otoniel por parte del gobierno colombiano ya prácticamente es una decisión tomada. El Departamento de Justicia no debería tener ninguna preocupación sobre eso. Han salido una serie de informaciones recientemente sobre un intento de fuga por parte del bandido en virtud a una filtración que hizo un medio de comunicación sobre las condiciones de reclusión del sujeto. Esas condiciones de reclusión describían el lugar donde lo tienen. Este individuo está recluido en la sede de la Policía Judicial adscrita a la Policía Nacional, que nosotros llamamos la DIJÍN, la Dirección de Investigación Criminal, que es una dependencia de la Policía Nacional. Está allí y está sujeto a una serie de controles bastante estrictos para evitar cualquier plan de fuga, precisamente con el fin de que el individuo pueda cumplirle a la autoridad colombiana que ya lo ha requerido la Justicia Especial para la Paz, que es el Tribunal de Transición, que está actuando en pos acuerdo de La Habana, y que pues lo requirió para saber o para indagarle sobre su actuación criminal en diferentes grupos, porque una de las particularidades que tiene este individuo es que él fue guerrillero, después perteneció a la autodefensa ilegal y posteriormente pues pasó a encabezar un grupo de delincuencia organizada denominado Clan del Golfo. Entonces, pues es un tipo que debe tener cierto conocimiento de el crimen en Colombia, desde el crimen comunista hasta el crimen narcotraficante. Entonces, la Justicia Especial para la Paz lo requirió también la Comisión de Verdad, que es la comisión que impera también tras el acuerdo habanero. Han tenido una serie de entrevistas con el fin de conocer la famosa verdad que dice tener este sujeto. Al parecer, de ahí es donde se filtra una serie de informaciones de cómo lo tienen controlado, pues es que es un individuo con un poder económico, ilegal, pero lo tiene. Eso le permitió enfrentar al Estado hasta que fue capturado.
un poder de corrupción, un poder de amedrentamiento también, pues que hace que el Estado colombiano tenga que tomar una serie de medidas que al parecer no fue el agrado de muchos de los, o de algunos de los juristas de la JEP, aunque la JEP no ha hecho ninguna observación, contrario a lo que hizo un sujeto que funge como comisionado de la verdad, sujeto que hace años salió exiliado para Europa, siempre lo que dicen ellos, ¿no? Que fue amenazado, que fue perseguido, que él casi que lo matan, y surgió y duró un poco de tiempo en Europa y ahora funge como comisionado de la verdad, y que también denunció un incidente durante el fin de semana en el cual aduce que su investigador, su acompañante investigador, que con el cual habían tenido una serie de entrevistas con Otoniel, le robaron el material grabado, le robaron las imágenes y que había sido sometido a una serie de controles muy fuertes por parte de la autoridad, en la cual incluye la interrupción de una sesión que estaban llevando a cabo por informaciones de inteligencia del planeamiento de una acción de fuga por parte del bandido. Entonces, no lo quiero interrumpir, pero quizás estaría bueno como detallar, porque todo esto que estaba consultando Meibor quizás tenía que ver con que en los últimos días, precisamente por este incidente que usted está comentando, del robo de las grabaciones y de las grabadoras y demás, de vuelta se volvió a poner turbia la cuestión de la extradición de Otoniel. Entonces, quizás tiene relación el caso, quizás no, pero expliquemos que lo que se está publicitando, lo que se está publicando, es, no sé cuánta verdad hay en eso, y cuesta mucho entender que en la casa de un investigador estuviera sin ningún control todo el material que se había obtenido de las confesiones de Otoniel. Entonces, por eso quisiera que quizás hay gente que no está tan en el tema y que no sabe exactamente, digamos, este último incidente, que es tan complicado, parece caricaturesco, que una persona tuviera en su casa y que esto se robara y que a partir de eso se hablara sobre lo que usted bien estaba hablando, que era este plan de fuga y otra serie de implicancias respecto de, se lo voy a hacer en una pregunta casi de película. ¿Quién le teme a Otoniel? Pues yo creo que eso hace parte de un modus vivendi o de un comportamiento recurrente de algunos de los sujetos que siempre viven pendientes de las amenazas y cualquier cosa se victimizan. Entonces, precisamente, ese es uno de los puntos. ¿Cómo es que un testimonio de un sujeto de la calaña del sujeto Otoniel le reciben un testimonio y ese testimonio sin ningún control? No podemos hablar de cadena de custodia porque no es un testimonio vinculante desde el tipo de vista judicial, para nada. Es simplemente, es una vivencia que el sujeto habló, que tampoco podemos decir que es la verdad, porque es que la verdad no puede recaer en los bandidos. El bandido es bandido y el bandido tiene un interés particular, más cuando fue capturado y sometido por el Estado colombiano. Entonces, este sujeto da un testimonio y supuestamente se pierde el viernes en la noche en un apartamento de un investigador de la Comisión de Verdad, que ha sido sujeto y ha sido puesta en la óptica de muchos de los estamentos y de la institucionalidad, incluyendo de la prensa, porque hay muchos de sus funcionarios que no se caracterizan por mantener una neutralidad, sino que viven a toda hora pendientes de crear una narrativa de construcción de la historia de Colombia, lo que fue el conflicto en Colombia, de lo que fue la verdad en Colombia, que es una verdad que está puesta en cifras, que está puesta en toda la desgracia que ocasionó la agresión marxista-leninista en nuestro país a partir de 1952, cuando se infiltraron en las huestes liberales de las guerrillas del sur del Tolima. Esa verdad no les interesa. Pues vienen actuando y vienen creando una serie de dudas, como si no se les estuviera dando todas las garantías. El Estado colombiano les ha dado todas las garantías. Recientemente les dieron una amplitud en su mandato, precisamente para que cumplan con la famosa informe de la verdad. Yo le voy a confesar una cosa, Karina.
yo fui uno de los hombres que trabajó para el proceso de paz, porque los militares en Colombia tenemos una cosa en particular, que como nos ha tocado la guerra, hemos trabajado mucho en pos de la paz. Lo primero fue ganar la guerra, para poder someter a los bandidos que querían someter al Estado colombiano y a la sociedad colombiana a la dictadura del proletariado. Fueron derrotados contundentemente y por eso tuvieron que sentarse en La Habana. Y los otros están detrás de eso. Y lo mismo pasó con la delincuencia narcotraficante. Y lo mismo pasó con la autodefensa ilegal. Naturalmente las autoridades colombianas han trabajado en eso. Yo fui de los que trabajé para la paz en común, para el proceso que se está llevando a cabo en La Habana. Y cuando fui a averiguar y a averiguar antecedentes para poder la participación del estamento militar en el proceso, como nos corresponde, en acatamiento al poder civil y pues poder aportar al proceso, estuve en Guatemala y uno de los grandes dirigentes y grandes negociadores del proceso de Guatemala de finales de la década del siglo pasado, me dijo, mire, no se dejen poner comisiones de verdad, porque esas comisiones lo único que llevan es a la polarización, a la deconstrucción de la historia, a la famosa memoria histórica y ahora a la post-verdad. O sea que nunca se sabe qué fue lo que pasó. Tenemos el ejemplo fundamental recientemente puesto también en la agenda informativa de Argentina, donde uno de los sujetos dijo que la cifra de 30.000 desaparecidos era una cifra que él tenía que haber dado para que fuera espectacular, ¿no? Y si vemos lo que han sido los informes de las comisiones de verdad, donde han operado bajo un mandato, el informe Reiner en Chile, la Comisión de Verdad en Guatemala, siempre amparan una parte de esa verdad. Entonces ahorita están con el cuento de que a raíz del robo de los testimonios de este sujeto, es gente que le tiene miedo. Pues si el Estado colombiano, si personas de la dirigencia colombiana, militares y dirigentes políticos y dirigentes gremiales le tuvieran miedo a la situación de Otoniel, pues seguramente hubieran influenciado para extraditarlo inmediatamente. No, el Estado colombiano le ha dado la apertura a todos los tribunales, al Tribunal de Justicia Transicional y a la Comisión de Verdad. Es más, esa situación del intento de fuga también se dio por esa filtración que se dio en los medios de comunicación. Es que fue una información de la intimidad de la seguridad del sujeto. Eso puede servirle a la gente que está trabajando para buscar la fuga, que no es raro. Hemos tenido problemas, acuérdémonos en el año 92, como nuestras barbas, y para desgracia de la institucionalidad colombiana, se nos fugó Pablo Escobar, ¿sí? En 1992 de la cárcel de Envigado. Y muchas veces hemos tenido esa serie de situaciones. Mire la experiencia de Chapo Guzmán, amarga para la autoridad mexicana, porque somos un país que hemos madurado, que hemos tenido que soportar toda clase de amenazas, riesgos para la institucionalidad y para la sociedad. No podemos permitirnos una falta de esas. Y creo que la policía colombiana y la autoridad colombiana ha tomado todo eso. Entonces, eso ha sido mal interpretado por personas, déjeme terminar, por favor, por personas que están a toda hora al acecho de poner en duda la legitimidad y poner en duda a la institucionalidad colombiana. Eso básicamente es. Coronel, hay algunos elementos que quisiera que rescatáramos. Por ejemplo, hasta qué punto los colombianos creen en sus propias instituciones que están siendo atacadas desde afuera y desde adentro por grupos como los del Foro de Sao Paulo, pero también hay otras organizaciones que están interesadas en que Colombia caiga y se convierta en un elemento, un satélite más de Venezuela y a su vez de Cuba y otros países aliados. Recordamos cuando estamos observando todos estos movimientos que se dan con Otoniel o con la señora Piedad Córdoba, que es otro tema que quisiera que tocáramos, el hecho de que, por ejemplo, en el caso de Jesús Santrich, que pues la versión oficial es que él murió en Venezuela, logró manipular el sistema de la JEP y de la justicia, y recuerdo esas imágenes cuando todos los Estados Unidos estaban esperándolo en los tribunales. El hombre salió libre y luego cuando quisieron actuar ya era demasiado tarde. ¿Podríamos estar frente a ese escenario o sí se puede confiar en la justicia? La institucional colombiana es una institución
una institucionalidad fuerte. Y es fuerte porque hemos pasado en tiempos anteriores por una serie de circunstancias propias del país que nos han dado una experticia, que nos han dado un conocimiento y que nos han dado una madurez. Nuestras fuerzas militares, el Ejército Nacional, que ha sido la víctima número 1 de la desinformación, de las acusaciones por parte de la diplomacia paralela que desarrollan los bandidos en Europa y que a través de aparatos de fachada, propagandísticos y de coricéfalos de la subversión, voceros y periodistas militantes, porque hay periodistas militantes al servicio de los bandidos, eso no puede quedar la menor duda. Eso hace parte de la combinación de las formas de lucha. Es que la combinación de las formas de lucha en Colombia no se ha acabado. Ellos siguen en su empeño de colocar una dictadura al proletariado en Colombia. ¿Y cuál es su principal obstáculo? La institucionalidad. Una institucionalidad militar que ha sido respetuosa a través de los años, que venció la amenaza más grande del terrorismo y del narcotráfico que son las FARC, que está enfrentando con todos los términos de protección en derechos humanos. No hay un ejército como el colombiano que haya tenido que luchar bajo tanto protocolo, tanta restricción, una guerra de tipo irregular. Y eso se ve reflejado en la credibilidad que tiene ante el pueblo colombiano. Con todo lo que han hecho los diferentes actores y organismos de fachada de los ilegales, el ejército sigue siendo la institución más respetada del pueblo colombiano, por encima de la Iglesia Católica. Recuerden que nosotros somos un pueblo bastante confesional, ¿sí? Y sin embargo, estamos por encima de la Iglesia. Asimismo, el resto de las fuerzas militares. Asimismo, la Policía Nacional, que también a raíz de la nueva versión y de la nueva simetría de conflicto que se vive en Colombia, pues le ha tocado enfrentar una serie de retos bastante difíciles. El asalto, el ataque bandolero de que fue víctima la sociedad colombiana a partir de abril del año 2021 en lo que se denominó el paro social o el estallido social, tratando de hacer alusión a lo que pasó en Chile en el 19 y en Quito respectivamente. A la Policía Nacional le tocó enfrentar porque ya hay una serie de restricciones para las fuerzas militares en el uso de la fuerza, ¿no? Y de la letalidad de la que tiene que hacer parte de su funcionalidad constitucional. Entonces le toca a la Policía Nacional, le toca a unidades especializadas como el SMAT, como la Policía Antidisturbios. Y la Policía Nacional fue víctima de esa desinformación y con la anuencia de organismos internacionales y con la anuencia de observadores internacionales que no se caracterizan por ser también muy neutrales, siendo que en la carta fundacional de esa organización dice serlo, ¿no? Neutral. Sin embargo, no había iniciado el paro y a las 24 horas había una delegada de derechos humanos de la oficina de la señora Bachelet acusando a la policía colombiana de un asesinato y de genocidios y un poco de cosas que en Colombia no pasan. Aquí hay una democracia, hay una separación de poderes y eso es fundamental. No han podido, a nosotros siempre nos han querido comparar con las dictaduras del Cono Sur. Nosotros, los militares colombianos, no fuimos formados ni nunca hemos ejercido la cosa pública, más allá de la dictadura, del gobierno militar del Gustavo Rojas Pinilla, que fue organizado por los mismos políticos colombianos y que cuando quisieron tumbarlo, lo tumbaron. Y le doy gracias a Dios de que ese señor fue presidente porque tuvo un avance en la infraestructura, en lo político, fue el creador de la elección, del voto para las mujeres y todo eso. Entonces aquí han querido crear una falsa narrativa de dictadura, de ausencia de garantías, ¿sí? Que no se vive. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Que están asesinando, entonces, que están asesinando una nueva palabra, ¿no? Porque antes eran defensores de derechos humanos, ahora son líderes sociales. Entonces, que están asesinando líderes sociales. Sí, señor. Es que como en el proceso La Habana hubo una pequeña fallita, que la FARC no desmovilizaron su aparato mafioso, lo siguieron y lo mantuvieron a constancia del gobierno que estaba pactando el proceso habanero. Entonces, pues esos son los muertos que están teniendo en campo.
que están matando, que han llegado a matar excombatientes de las FARC. Son procesos internos. Dentro de las investigaciones que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, los asesinatos o los homicidios en donde han estado incluidos agentes del Estado han sido muy pocos. Ha sido un enfrentamiento entre ellos por posesión de droga, por manejo de rutas, por manejo de mercados, porque hay una disidencia y hay una disidencia que surgió de lo más del negociador principal de la FARC, que es el sujeto Iván Márquez, que cuando cayó infraganti el sujeto Santrich y los otros tuvieron que huir porque estaban mintiéndole al Estado colombiano. Y han Coronel, le hago una pregunta. Perdón, han estado mintiéndole al pueblo colombiano. No han renunciado a la combinación de las formas de lucha, ¿sí? Y entonces aparece un grupo que se llama las FARC originales, que la dirige un sujeto Gentil Duarte, que era negociador en La Habana, y otro sujeto Iván Mordisco, que estaba de acuerdo, y salieron otros sujetos de las zonas de ubicación que tenía el gobierno, pero dándole espacio y implementando el proceso de paz. Entonces, eso vienen con ese cuento de echarle la culpa al gobierno, de decir que no hay condiciones. La ONU ha reconocido que el gobierno de Iván Duque ha implementado en mayor porcentaje que el mismo gobierno responsable del proceso habanero. Le hago una consulta, lo saco un poco de tema para un tema relativo. Usted nombró los procesos de terrorismo urbano que vivió Chile, Ecuador y precisamente Colombia hace poco tiempo. Y de alguna manera estamos frente a las puertas de un proceso electoral. Existe la posibilidad de que encumbre a uno de los grupos que más hizo en la comunicación, en la desinformación y en la comunicación de estos procesos, culpando precisamente a los estados, a los gobiernos y generando una narrativa que posibilitó lo que estamos viendo que ocurrió en Chile, que es a esta altura ya vemos los resultados, y lo que generó esta misma narrativa que usted está comentando de victimización y de entronización de los que fueron otrora grupos terroristas. ¿De qué manera ve usted la mano comunicativa y logística del Foro de San Pablo en esto que usted estaba comentando? Y si ve un patrón que se repita en toda la región. Sí, claro. El Foro de San Pablo es el órgano director, ¿sí? Y el Foro de Puebla, ¿no? Y el Congreso de los Pueblos. ¿No? Son tres organizaciones que pertenecen a la misma estructura que tiene como fin llevar al interior de los países que en un momento hicieron parte del proceso de intención de devolverle la dictadura, la democracia a Venezuela, acordémonos del famoso Acuerdo de Lima. Fíjense que inmediatamente después de esto, esos países fueron atacados desde su interior con agentes venezolanos identificados. Y no hay que tampoco hacer mucho esfuerzo. Maduro lo ha dicho, el señor el capo Diosdado Cabello lo ha dicho. Estamos cumpliendo, Foro de Sao Paulo, estamos cumpliendo. Fuera de eso, la tipología de los levantamientos y el ataque a la fuerza pública, no solo en Chile, en Ecuador y en Colombia, es el mismo. Tercero, han mantenido una permanente fricción desde concentraciones, ataques, bloqueos. Para eso se requiere plata, para eso se requiere financiación. ¿Y quién la está dando? Pues tiene que ser un ente externo. Tiene que ser un ente externo y tiene que ser el narcotráfico también. Porque también está claro, ya para hablar del caso colombiano, que en Cali, por ejemplo, hubo una clara financiación del ELN. Ahorita estamos en unos procesos en la frontera, que los tratamos en otro programa, en este mismo medio, en donde desde Venezuela se impulsa los ataques a la institucionalidad colombiana, ¿sí? ¿Y quién financia eso? Pues el narcotráfico, que está dirigiendo esto. Y que está interesado en que la fuerza pública colombiana pase a la defensiva para poder ellos tener un marco de maniobra mucho mayor que les permita sacar su producido. En el paro nacional, así como fue Carabineros de Chile y la Policía Nacional del Ecuador y la institucionalidad militar ecuatoriana,
no tanto la militar, pero sí la policial, fueron víctimas de la desinformación y del descrédito buscando la delegitimización del gobierno legítimo. Así fue aquí, y eso lo acabo de decir. Lo que buscaban, y pudimos ver muchas fake news en donde aparecía de que con un ojo por fuera, y después lo mirábamos y era un profesor sin esa afectación. Y hablando hoy en día han rebajado, por ejemplo, ahora el término masacre. 1 o 15 es triste la muerte de una persona. Pero entonces ahora hay un problema, hay una riña en convivencia y seguridad ciudadana, entonces masacre en tal lado. Y eso es lo que surge y lo que va creando en el colectivo colombiano y en el colectivo internacional, es que el gobierno colombiano pues está o masacrando, porque hay algunos que tildan de masacrador al gobierno, cuando vuelvo a decir, las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, de los organismos internacionales, dejan muy claro que el Estado no está inmiscuido ni en la muerte de líderes sociales, a excepción de 2 o 3 casos, ni en la muerte de excombatientes. Han sido problemas internos de territorialidad, de afectación de los grupos, ¿sí? Venganzas personales y problemas domésticos también. Entonces, ¿qué están haciendo ahorita? El ELN lanzó una ofensiva armada, un incremento de asaltos armados en las últimas 3 semanas. Lo que tratan es de jugar en el parte electoral. Entonces, pueblo colombiano, miren lo que les espera si la derecha gana. Si la izquierda gana, vamos a pactar la paz. Además, el sujeto Petro ya lo dijo, yo sí me voy a sentar con el ELN. El gobierno nacional también. El gobierno nacional abrió una puerta a la paz, está incrementando el acuerdo con la FARC y abrió una puerta con el ELN. El resultado fue una bomba a la escuela de cadetes de Policía General Santander, donde nos asesinaron 22 cadetes, ¿sí? Con la misma fin y con el mismo fundamento que pusieron la bomba en el Club El Nogal el 4 de febrero del año 2004, del año 2003, perdón. Obligar a la oligarquía colombiana a que sepa cómo es la guerra y que haya presión sobre el gobierno para que deje hacer lo que nos da la gana. Este gobierno ha sido renuente por eso. El ELN sigue secuestrando, sigue asesinando, sigue colocando bombas, sigue actuando en terrorismo, porque la capacidad militar del ELN es mínima. Entonces lo único que tienen que hacer es terrorismo para crear una percepción de inseguridad y crear una percepción de miedo, de terror, que obligue al gobierno o al nuevo gobernante a sentarse a dialogar. Así lo hicieron la FARC. Después de que se le entregaron 42.000 kilómetros cuadrados, 3 años de conversaciones, lo que hicieron fue seguir abusando del pueblo colombiano. Entonces, como el gobierno Uribe no llegó, como siempre, con el ánimo conciliatorio, con el ánimo de siempre de buscarlos para la paz, entonces pongámosle una bomba a la oligarquía colombiana. De eso últimamente ha salido también mucha retórica de eso. Hay una carta de Manuel hablando de eso y ordenando esas situaciones. Por eso, esa decisión de la bomba en el Nogal, eso fue una decisión del más alto grado del secretariado, ¿sí? Y lo mismo fue con el ELN. Vamos a buscar una forma de presión. Entonces, al incremento de las acciones ilegales armadas en el Catatumbo, en Arauca, entonces sale una denuncia de la iglesia en el Chocó diciendo que el Chocó es rehén de los violentos y que más del 80% es rehén de los violentos. Si eso fuera cierto, la territorialidad en ese terreno, pues estaría en poder de ilegales, y no es así. No hay ningún municipio ocupado por ilegales, ninguna cabecera municipal, ninguna vereda fundamental en la navegación. Que hay una intención de los bandidos de crear zozobra, pues claro, y la mejor forma es el terrorismo, porque una capacidad armada como la que llegó a tener la FARC en su momento, no la tiene el ELN, no la tiene. Lo que pasa es que si hay unos voceros que le sirven a las intenciones de los bandidos, pues así, y buscando afectar la gobernabilidad de la institucionalidad colombiana. No es la primera vez, ¿no? La Iglesia Católica en el Chocó ha venido alcahueteando, y así lo digo, comunidades de paz
donde no se permite la entrada del Estado, que porque es un actor del conflicto, pero sí están los otros actores, los narcotraficantes y los bandidos. Y eso viene de los 90. El Salaquí, el Truandó, llenaron eso de comunidades de paz, con el cuento de la neutralidad activa, que es muy, y entonces, y con el cuento de cuidar la población civil, y lo que pasa es que hacen que la población civil quede víctima de los ilegales. Eso mismo está pasando en el Cauca, donde la comunidad organizada, pero organizada ¿por quién? No permite la entrada del ejército a efectuar labores de erradicación, a efectuar labores antinarcóticos, perdón, contra el narcotráfico, la labor antinarcóticos de la Policía Nacional. Y entonces cuando mata gente, entonces estamos desprotegidos, sí, pero es que no dejan entrar la autoridad. Y la autoridad ha evitado la confrontación precisamente para evitar un daño desproporcional que puede haber, ¿sí? Entonces hay zonas o franjas de población ideologizada, ¿sí? Organizada, que esa es la nueva versión de la guerra en Colombia, o del conflicto, para no hablar de guerra. Y es la guerra no armada, el conflicto no armado. Es la manipulación de la población civil enfrentando al Estado con la exposición de las contradicciones, pues que en un país en desarrollo, en un país con un conflicto prolongado, en un país con serias amenazas, en que tiene que hacer inversión en social, que tiene que hacer inversión en lo militar, que tiene que hacer inversión en la seguridad pública, pues se hace difícil, pero sin embargo, Colombia ha venido surgiendo y ha venido superando esas etapas. ¿Qué nos hizo evolucionar? El famoso proceso habanero. ¿En cuanto a qué? No en la hermandad, porque yo le quiero decir una cosa, como militar me siento orgulloso de que 12,000 colombianos hayan salido de la ilegalidad, del engaño comunista, marxista, leninista en que los tenían. Muchos de ellos reclutados a la fuerza, muchos de ellos arrancados de sus hogares, muchos de ellos violentados desde su primera infancia y llevados a unas filas, a una ideología que, como lo hemos visto todos, es fallida en el campo económico, en lo histórico, en lo político, en lo social. Entonces, para nosotros fue una gran alegría, una gran ventaja que muchos colombianos se dieron cuenta y están hoy en día buscando su normalización, su reintegración a la sociedad. El problema no son ellos, el problema es la dirigencia mamerta, perdóneme que lo diga, eso es un nombre coloquial colombiano, que está ávida de buscar verdades donde no las hay. Todo no es por eso, sino por venganza, perdón. Es la misma venganza de siempre. ¿O ustedes no creen que siempre que hay un conflicto en Colombia, ustedes en Argentina lo han visto? Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto entonces aparece la figura vengativa y para eso utilizan entonces la verdad, la justicia, la reparación. Lo que pasa es que aquí fue tanto lo que el pueblo colombiano sufrió en manos de las guerrillas marxistas que les ha sido imposible. Entonces, ¿qué crearon? La simetría moral. Tú desapareces, tú secuestraste, pero tú desapareciste. Tú mataste, asesinaste, extorsionaste pero tú también tuviste paramilitares. Ese término paramilitar es un término mal utilizado para una organización de una sociedad que en algún momento se organizó armadamente y expulsó de algunas zonas a las guerrillas. Entonces, grupos de paramilitarismo. Pero eso lo único que busca es atacar la legitimidad de la institucionalidad colombiana. Esas circunstancias son las que no han permitido a Colombia evolucionar en el proceso de reconciliación. Mientras que ha habido militares, mientras que nuestros generales que han sido vinculados han comparecido ante el Tribunal de Justicia Transicional y han aceptado, y hay militares que han aceptado el término. A mí no me gusta hablar de términos de falsos positivos, porque los falsos positivos no son, nosotros no utilizamos, los militares no utilizamos positivos ni nada. Entonces han pedido perdón. Del otro lado no, del otro lado es semántica y narrativa. Entonces, secuestros no, retenciones, sí. Muertos no, ajusticiamientos. Entonces, mientras no haya un verdadero arrepentimiento, mientras no haya una verdadera vocación ante el pueblo colombiano, pues no va a haber paz, no la puede haber, porque entonces, ¿por qué sí los otros no? Entonces, eso es lo que pasa. No es posible que mientras que nuestros generales están respondiendo por operaciones que en un momento todos han podido cometerse un error. Es que es una guerra de 70 años, en donde puede haber mucho problema.
En el campo es un combate totalmente irregular, ¿sí? En el medio hay un marco jurídico totalmente no adecuado para la guerra irregular, porque Colombia no tiene un marco jurídico adecuado. Y así lo peleamos y así lo ganamos los militares. Y eso es lo que no aceptan. Y no lo aceptan, entonces siguen con la narrativa y vuelven a aparecer grupos de delincuencia organizada al margen de la ley. Entonces, paramilitares, y entonces las águilas verdes y las moradas y los amarillos. Cuando lo único que queda claro es que la sociedad civil lo que quiere es paz, que los dejen trabajar. Sin embargo, estamos a puertas de una elección y ya el sindicalismo militante ya citaron otra vez a levantamientos y esa cuestión. ¿Buscando qué? Acabamos de salir de una pandemia. Colombia fue uno de los países que tuvo una mejor recuperación en el proceso económico. El gobierno ha tenido que hacer una economía subsidialista para poder soportar la pobreza, ¿sí? Ha mostrado un proceso de crecimiento, sin embargo, ha hecho profundas reformas, ha hecho inversión en educación pública. Sin embargo, la retórica es: no hay educación pública, no hay oportunidades, yo soy joven. ¿Me escucha, coronel? Sí, señor. Ok, es que estamos llegando al final del programa y bueno, se quedaron en el tintero varias preguntas, entre ellas por el caso de la senadora Piedad Córdoba o la ex senadora Piedad Córdoba. Pero ya tendremos que hacer otro programa porque estamos llegando al final del mismo. Para mañana está previsto una especie de llamado, no sabemos si es a la violencia. Tú fuiste testigo en línea directa de cómo un foro académico se convirtió en un objetivo de una horda de muchachos ideologizados, totalmente alejados de la realidad, hablando de fascismo, sacaron hasta la bandera de Cataluña ahí, que tiene que ver, nosotros no estamos hablando de separatismo, ni de monarquías, ni nada, estamos hablando de democracia y libertad. Sin embargo, fuimos objeto de un ataque. Aquí están dadas todas las garantías, en Colombia están dadas todas las garantías democráticas. Que en algunos sectores, en algunas regiones, pues hay situaciones de riesgo, pues claro. ¿Por qué? Pero no por el Estado colombiano, que hace un esfuerzo con su fuerza pública, con su esfuerzo social, con su gobernabilidad, con su legitimidad en darle normalización a Colombia. No, es por los bandidos que han seguido, por el ELN que mantuvo, que mantiene una lucha armada totalmente incongruente, por las disidencias de la FARC, por los narcotraficantes. El narcotráfico en el año 2013 fue, en los cultivos ilícitos estaban prácticamente extinguidos, llegamos a 48,000 matas, nunca habíamos tenido ese índice. Proceso de paz, incremento de matas. Eso es lo mismo, y también la falta de un marco adecuado jurídico, porque aquí, a pesar de que salió recientemente el Código de Seguridad Ciudadana y hay unas nuevas aplicaciones para estas circunstancias, hay mucha impunidad. Y el aparato judicial pues tendrá que hacer un esfuerzo grande. El mismo esfuerzo grande que ha tratado de hacerse desde hace más de 15 años, en donde por pruebas, computadores, dichos, testimonios, a la señora Piedad Córdoba se le vincula con organismos, con estructuras ilegales. Sin embargo, ahí va a ser senadora nuevamente. En Colombia, aquí hablan como pato, tienen boca de pato y caminan como pato y no son patos, son gallos. Y eso siempre es un problema, porque desde la legalidad, en el marco, vuelvo a decir, de la combinación de las formas de lucha, hace mucho daño al Estado del cual a veces pertenecen. Entonces, esas circunstancias son las que hacen que se prolongue y que haya violencias recicladas en nuestro país, desgraciadamente. Bueno, coronel, quiero darle las gracias por haber participado una vez más en Sin Filtro. No, a ustedes por la invitación. Gracias por el peculiar interés en Colombia. Este es un país que ha sufrido mucho. Este es un país que ha tenido que sufrir todas clases de vejámenes y de amenazas. Pero la tenacidad nos ha llevado a ser un país que logró una victoria contra la amenaza marxista-leninista y la volveremos a tener, como siempre las hemos ganado en las urnas. No pudieron por la fuerza de las armas, no van a poder por el populismo y la falsa democracia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y eso es éxito a todos aquellos colombianos que están peleando por mantener la democracia y la libertad y por hacerse
pues de un espacio a todos estos grupos interesados en destruir a Colombia, que es la joya de la corona en este momento. Bueno, Karina, ¿qué te ha parecido? Realmente cuando uno habla con el coronel Ariza, uno se siente por un momento como optimista, pero por el otro lado, así como que, oh Dios, ¿qué le pasa a nuestra amada Colombia? Es que tenés esa doble sensación. Por un lado, cuando habla, dimensionás, tomás un pantallazo mucho más grande de lo que uno imagina. Como que cada palabra decís, tendríamos que saber un poco más de esto, de esto, de esto. Es mucho, es muy intrincado, es muy complejo, son muchas capas. Él trata, intenta y en algún sentido logra infundir esperanza, tiene una historia que avala esto, una historia de triunfo, pero también es cierto que hay una serie de claudicaciones que tienen que ver con el acuerdo del 2016, que en mi opinión personal nos trajeron hasta acá. Una serie de concesiones, una serie de avales a un sistema que ya estaba terminado a fin del siglo pasado y que en el 2016 la comunidad internacional volvió a poner sobre la mesa, traicionando al pueblo colombiano. ¿Estamos? Porque nunca tenemos que olvidar que eso fue una traición a un pueblo que dijo que no, a un pueblo que padeció, como bien dijo el coronel, padeció muchísimo, dijo que no y sin embargo fue traicionado por la comunidad internacional. Así es, y a raíz de allí se impuso una parte importante de lo que hoy conocemos como el reino de la impunidad en la JEP y en otros lugares. Así que nosotros vamos a seguir trabajando para dejar claro el proceso que se está dando en Colombia y espero que los colombianos amantes de ese país tan hermoso, tan alegre, tan profesional, tan trabajador, evite que caiga en el socialismo del siglo XXI, porque la joya de la corona en estos momentos es Colombia. Bueno, hay otras joyas de la corona, Karina, pero ya esas joyas parece que se perdieron. Pero en el caso de Colombia hay que seguir luchando y por eso hay que meterle ojo al sistema electoral y a todos estos movimientos. Nosotros estuvimos presentes, Karina y yo, en esos eventos de violencia que se produjeron frente a un foro académico dedicado a estudiar la democracia y las libertades. Y bueno, rompieron la infraestructura del lugar donde se estaba realizando el foro. Nosotros a través de las redes sociales pusimos varias imágenes de lo que allí ocurrió. Por cierto, la gente de Verdad Colombia, que son nuestros aliados en Bogotá, nos ha mandado un video que se lo vamos a poner al final de este programa, de tal manera que ustedes puedan apreciar cómo es que ellos vieron esto. Pero por ahora, Karina, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Maybor. Muchas gracias por invitarme a participar. Un lujo el programa y el testimonio del coronel. Y por supuesto te saludo. Muchos abrazos. Así es. Bueno, y a esta hora también vamos a despedirnos de toda la gente que nos ha acompañado desde el Super Chat. Muchísimas gracias por sus comentarios. Los leemos uno a uno. Esas opiniones son muy importantes. Recuerden que el canal Sin Filtros, porque les lleva a ustedes una realidad y una información que no van a conseguir en otro lado, pues está siendo objeto de dardazos, de silencio, de oscuridad y no queremos que eso ocurra. Queremos mantener esta ventana de información, estamos buscando por dónde ponerla. A veces que uno anda con su ventana de un lado a otro y en este caso pues les pedimos que gracias a sus likes, a sus opiniones y a que compartan este programa, podemos seguir manteniendo abierta esta ventana de Sin Filtros. También les quiero recordar que somos aliados de la RAC, la Red de Apoyo Canino. Por eso los invitamos a ver sus programas y un mensaje hermoso sobre todos los proyectos que ellos desarrollan desde hace más de 15 años en Venezuela. Nos vamos adelante y chicos con el video. Cada ser humano que nace en el mundo, nacen también 15 perros y 45 gatos. El 70% de ellos nunca tendrá un hogar. En el mundo existen hoy 500 millones de perros abandonados. Podemos cambiar esa realidad. La Red de Apoyo Canino lleva 15 años trabajando en Venezuela en su programa de esterilizaciones masivas, que a la fecha ha operado a más de 80,000 perros y gatos, evitando el nacimiento de millones en la calle. Donando al Fondo de Esterilizaciones, ayudas a evitar la superpoblación desde su causa y no solo atacar su consecuencia.
Con cada animal esterilizado salvamos miles de vidas. Conócenos. Síguenos. Vamos, únete a la RAC. Juntos salvamos vidas. Estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos. Va perfecto el plan. Ustedes me entienden. Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo. Victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. De tolerantes e inclusivos no tienen un pelo, solo que en este momento están cuidando el poder que saben que pueden conseguir en estas elecciones y que saben también que el pueblo colombiano no va a dejar pasar. Fascista, antidemocrática, terrorista, todos ustedes. Esta es una muestra evidente del vandalismo que anima a esta gente que es incapaz de participar en un debate ideológico civilizado. Los pocos que son y el daño que han hecho a la propiedad privada, la de cristales que han reventado y gracias a Dios no ha habido ningún accidente. Esto es terrorismo callejero y las fuerzas del orden hay que estar agradecidos porque no se puede permitir. La propiedad privada es sagrada. El argumento es que nosotros estamos hablando de cómo defender las libertades y ellos nos dan la prueba de lo que quieren hacer ellos con las libertades. Esto es lo que prometen los amigos de Venezuela, los amigos de Maduro, los amigos de Ortega, los amigos de Díaz-Canel. Esto es lo que prometen, piedras contra el que quiere hablar, contra los que quieren realmente que la sociedad abierta, democrática, se defienda. Estos son los argumentos de Petro, los argumentos de Petro. De tolerantes e inclusivos no tienen un pelo, solo que en este momento están cuidando el poder que saben que pueden conseguir en estas elecciones y que saben también que el pueblo colombiano no va a dejar pasar. Fascista, antidemocrática, terrorista, todos ustedes. Esta es una muestra evidente del vandalismo que anima a esta gente que es incapaz de participar en un debate ideológico civilizado. Los pocos que son y el daño que han hecho a la propiedad privada, la de cristales que han reventado y gracias a Dios no ha habido ningún accidente. Esto es terrorismo callejero y las fuerzas del orden hay que estar agradecidos porque no se puede permitir. La propiedad privada es sagrada. El argumento es que nosotros estamos hablando de cómo defender las libertades y ellos nos dan la prueba de lo que quieren hacer ellos con las libertades. Esto es lo que prometen los amigos de Venezuela, los amigos de Maduro, los amigos de Ortega, los amigos de Díaz-Canel.
Esto es lo que prometen, piedras contra el que quiere hablar, contra los que quieren realmente que la sociedad abierta, democrática, se defienda. Estos son los argumentos de Petro, los argumentos de Petro.